¿Qué se vio la última clase? Goya, ¿qué se vio la última clase? Profe, yo no estuve en la última clase. Ya, ¿y eso significa? Pero yo pregunté qué es lo que se vio, no si estuvo o no estuvo. Usted tiene No que te poner... equivo- Dígame. no te he equivocado sobre los discos M2. Los M2, las tasas de transferencia, ¿cierto? Sí. Y quedamos pendientes en un tema que se iba a ver en esta clase. Algo les dije que les iba a dar en esta clase. Pero, ¿alguna pregunta con respecto a la parte de M2? Vimos los tamaños, las tasas de transferencias, vimos el NVM, vimos los sockets, que son los protocolos de tasa de transferencia, habían dos tipos de conectores, socket o protocolos. ¿Cuáles eran estos dos tipos? El SATA y el PCI, no me acuerdo. PCI Express. Y ahí tienen que tomar en cuenta algo. El PCI Express es para que instalen ustedes cualquier cosa, no solo discos duros. Recientemente eso se liberó para discos duros. Antes no era así. Solo eran para tarjetas de expansión. Entre estas tarjetas de expansión estaba la tarjeta de red. Si han visto esas tarjetas de red que trabajan sobre 1 giga de transferencia, normalmente era 10-100 base T, o sea, era 10 megas o 100 megabits, que era bastante, 100 megabits, en base T. Esa era la tasa de transferencia en red. 100 megabits era una red bastante robusta. Pero eso ya quedó corto porque entró la fibra óptica. La fibra óptica en cierta forma lo hizo pedazos al cable de red y surgió pues las tasas de transferencia en gigabits. 100 megabits comparado con 1 giga, pues era bastante, era 10 veces más rápido. Entonces prefiero fibra óptica. Pero no se quedó allí los cables de red. Entonces, los protocolos en tasa de transferencia en red en cobre. Entonces surgió nuevos conocimientos, nueva tecnología y empezaron a subir las categorías. O sea, 5, 5E, 6, 6A, 7, 7A, 8. Y ahorita estamos con forma comercial en categoría 8 y está por salir categoría 9, que son ya tasas de transferencia grandes. Mientras más tasa de transferencia tengan, mejor, porque todo va más rápido. Por ahí habían tecnologías que decían que los expertos decían en una ocasión que cierta velocidad era el tope, que ya más de eso no se puede dar. Y esto era lo mejor que teníamos, con un protocolo que ya quedó obsoleto, pero salen más protocolos, salen más protocolos, más tecnología, y siempre las tasas de transferencia van a aumentar. De alguna manera, siempre la gente va a estar investigando las tasas de transferencia. Entonces ya vimos cómo se compran estas famosas tarjetas M2, son más rápidas, también son disco sólido, pero hay en dos presentaciones. Una M2 para SATA y otra M2 para PCI Express. Y ya vimos la nomenclatura, habían por ahí unas letritas, un por, que vimos en un video. Entonces ya podíamos decir más o menos qué tasa de transferencia es. Y cuáles son los límites para SATA. Las velocidades para SATA tienen un límite. Entonces, aparte, a pesar de que nosotros tengamos un disco de estado sólido, pero tiene conector SATA,
Entonces ya nos tiene una limitante. Un máximo llega hasta una tasa de transferencia, pero también podríamos conseguir menos de eso. Como en los discos rígidos. En los discos rígidos, los HDD, estos trabajan con revoluciones por minuto. Y estas revoluciones por minuto en discos duros, tanto en 2,5 como 3,1/4, perdón, 2,1/4 como 3,1/2, las velocidades van desde, bueno, dan hasta, en uso doméstico, 7.500, 7.400 revoluciones por minuto y desde 5.400 revoluciones por minuto. Esas son las velocidades. Obviamente, pues mientras más revoluciones tengan, mejor. Ahora, en cuanto a M2, M2 está en SATA y en PCI Express. SATA va desde 300, uso comercial, me parece que llega hasta 500, hasta 600, perdón, hasta 600 megabits por segundo. Sobre eso ya no hay. Sobre eso ya estaríamos con PCI Express. PCI Express soporta más velocidades y tendríamos que ver hasta dónde llegue la velocidad en PCI Express. Si ya tiene una limitante, tendremos que fijarnos en la versión 1, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, mientras más X tenga. ¿Qué eran las X? ¿Cómo lo representaba en la clase anterior las X en el PCI Express? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la representación de las X? ¿Con qué ejemplo lo simulaba? ¿Lo explicaban? Las X eran las carreteras. Entonces nosotros tenemos una velocidad en una carretera y las X eran más carreteras o vías. Yo tengo una vía que tiene una limitante, por ponerle un ejemplo, de 100 kilómetros por hora. Está bien, los carros tienen que pasar a esa velocidad, pero no hay otra. Pero si queremos enviar carga, entonces tendríamos una carretera y quizás en otra ciudad ellos no tengan una carretera, sino tengan 8 carreteras o vías. Entonces, haciendo esa comparativa, ¿quién puede enviar más carga a la vez? ¿Quién tiene la oportunidad de llevar más carga en menos tiempo? Si comparamos a una ciudad que solo tiene una carretera y otra ciudad tiene 8 carreteras con el mismo límite de velocidad, ¿quién podría llevar más carga en menos tiempo? Nieto, ¿qué opina? ¿Ciudad A que tiene una carretera o ciudad B que tiene 8? Ciudad D. Lo De mismo 8. ocurre. Sí, así es. Lo mismo ocurre con el PCI Express. PCI Express tenía algunas X. ¿Tu preguntas hasta allí? ¿Alguna duda? Ay, qué pena. ¿Preguntas? Está claro, ¿no? Pero algo les quedé debiendo, que yo les dije que íbamos a ver esta clase. ¿Qué era? Goya. ¿Dónde estaba Goya? Arriaga. Arriaga. Mande. ¿Qué quedó pendiente que íbamos a ver esta clase? ¿Qué quedó pendiente? Usted dijo ¿Qué cosa? un tema de algo, pero no recuerdo bien. Solo la entendí, no recuerdo bien. Ajá. No la entendí. Sí me escucha bien, es que está demasiado pésimo este internet. Ahorita sí. Vamos con Freddy. Freddy, ¿qué quedó pendiente?
No recuerdo, profe. Y mi fe está en usted, Freddy. Pérez. Anthony. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. ¿Qué quedó pendiente, Anthony? No, no sé. Y vamos a hablar del Thunderbolt. Thunderbolt. Entonces vamos a ver algo que, no para refrescar, sino para conocer un poco de qué es esto de Thunderbolt. Y más adelante esperemos alcanzar con el tiempo de hacer la comparativa con lo que ya hemos visto, con el PCI Express y el SATA. Entonces esperemos unos minutos y vamos a ver. Trabalhei para os mais diversos clientes, como MTV, McDonald's e Red Bull. Também tem obras autorais e murais pelo mundo afora. Aos 18 anos, eu conheci a ilustração digital e foi paixão à primeira vista. Ela possibilita Thunderbolt. Oh sí, ese puerto del que cada vez escuchamos hablar más y entendemos. ¿Sí se escucha? ¿Me confirma si se escucha el audio? Sí. Ok. Sí, sí, se escucha. Menos, aunque es tan complicado como parece, no en realidad. A aquellos a quienes les cuesta entender un poco más sobre tecnología les voy a simplificar las cosas. Se trata de un tipo de conexión súper rápida, que principalmente viene en las computadoras de Apple, aunque no exclusivamente. Empecemos con un poquito de historia acerca de esta conexión. Allá por el año de 2009, Intel, en colaboración con Apple, presentó una nueva tecnología de alta velocidad conocida como Lightpeak, ahora Thunderbolt. La intención principal era sustituir tecnologías como el FireWire y el HDMI, aunque únicamente lo logró con el FireWire. Su principal ventaja era, y sigue siendo, su gran ancho de banda y su capacidad para ser modular. Las primeras dos generaciones del puerto Thunderbolt compartían el formato con un puerto llamado Mini DisplayPort. Ese puerto se utiliza principalmente para enviar señal de video a monitores externos. Ahora, en 2016, tenemos en las computadoras el puerto Thunderbolt 3, que incluye el USB tipo C. Entrando mucho más en detalle, hablaré de las velocidades de transferencia, comparando las distintas generaciones y el USB, haciendo una conversión a velocidades que solemos escuchar de forma más ordinaria. La primera generación del Thunderbolt tiene una transferencia máxima de más o menos 1192 MB por segundo. Teniendo como referencia la primera generación, comparemos el USB. El USB 2.0, que es el que todos conocen de toda la vida, tiene una velocidad teórica máxima de transferencia de 57 MB por segundo. El USB 3.0, cuya principal característica es que el conector es de color azul y su velocidad máxima 596 MB por segundo. Ahora entienden por qué cuando quisieron copiar esas películas a su memoria USB se tardaba años en hacerlo. Recuerden, estas son velocidades máximas teóricas y en el día a día es muy difícil alcanzarlas. El USB 3.1 tiene una velocidad igual a la del Thunderbolt de primera generación. Ahora viene lo mejor. La segunda generación del Thunderbolt tiene una velocidad de 2384 MB por segundo. Y por último, la tercera generación tiene una velocidad de 1596 MB por segundo. Eso es como copiar un DVD en menos de un segundo.
A pesar de que el puerto Thunderbolt 3 y el USB tipo C comparten el mismo conector, no quiere decir que el USB alcance las velocidades del Thunderbolt. Es por eso que una de las principales ventajas del Thunderbolt es el ser modular. ¿A qué me refiero con modular? A través de este puerto podemos conectar múltiples dispositivos, por ejemplo, varios discos duros externos, y a estos discos duros monitores, también los conocidos como docks con puertos extra, y todavía a esos puertos USB, memorias, interfaces de audio, receptores para teclados, mouse, impresoras y un largo etcétera. Todo a través de un solo puerto. Todo suena maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Principalmente el precio. Por desgracia, los accesorios Thunderbolt tienden a ser más caros que los USB. Esperemos que ahora que el USB tipo C y el Thunderbolt comparten el mismo puerto, se vuelva mucho más popular y los precios de los accesorios bajen. Espero que les haya agradado mi video y que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Si les gustó, espero su me gusta y sus comentarios. Y si no les gustó, abajo en los comentarios espero sus sugerencias. Preguntas, ya vieron el Thunderbolt en sus inicios. Ahora, ¿qué versión está? Vamos a revisar en qué versión está el Thunderbolt. Thunderbolt 4 y USB 4 a finales de este año 2020, que simplemente es la nueva generación de puertos anunciadas por Intel. Pero para que entiendan un poquito mejor del tema, Thunderbolt y USB son puertos que nos permiten transmitir información, cargar nuestro portátil, ¿por qué no? O conectar un monitor, por ejemplo. Aunque lleven el mismo puerto USB tipo C, Thunderbolt siempre lleva un pequeño icono que lo diferencia de USB. Y sí, por supuesto que Thunderbolt siempre va a tener más posibilidades extras que las que nos ofrece el USB, como mayor velocidad en la transferencia de información o también conectar tarjetas gráficas externas a nuestro portátil para un mayor rendimiento. Es decir, que aparte de la velocidad de transferencia que es muchísimo más alta, podemos conectar muchísimos más accesorios de los que nos permite el USB. Bueno, ahora que estamos en el tema, vamos a ver en qué cambian estas nuevas tecnologías y si en verdad hay muchísimas diferencias entre esta nueva generación con la generación anterior. Aunque aquí les voy diciendo, gente, que desde USB 3 a USB 4 sí hay una gran diferencia. El puerto utilizado para Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 es el mismo. Ambas utilizan USB tipo C. A diferencia de USB 3 a 3.2 que utilizan distintos tipos de puertos y en este apartado todavía no se generaliza el USB tipo C. Pero ya con USB 4 vamos a ir despidiéndonos del tan amado USB-A de toda la vida o por qué no el micro USB que se utilizaban en esas anteriores versiones. Con Thunderbolt 4 ya se puede tener 4 puertos en un mismo chip, que eso está muy bien, ya que en las anteriores solo podíamos tener solo 2 puertos por chip. En Thunderbolt ambos utilizan la misma velocidad de 40 GB por segundo, tanto la versión 4 como la versión 3, así que en este apartado no hubo mejora. Pero sí en USB 4 hubo un aumento de hasta el doble, son 20 GB por segundo, gente, cuando la tecnología anterior solo eran 10 GB por segundo. Aquí sí hay una mejora del doble en cuanto a velocidad. Thunderbolt 4 ya tiene soporte hasta para 2 pantallas con resolución en 4K o también, porque no, podemos tener una sola pantalla pero con resolución 8K. Antes con Thunderbolt 3 solo podíamos tener una sola pantalla con resolución 4K, así que aquí hay un aumento del doble.
Y en USB 3.2 y 4 no hay mejora, solo podemos tener una sola pantalla, no más. Y aquí es que comenzamos a ver las diferencias que les digo entre Thunderbolt y el USB. Y en donde sí tenemos diferencia entre estos dos puertos es en la transferencia de data por PCIe, que Thunderbolt sí es capaz, pero USB no. Y en este apartado se marca la diferencia entre generación de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 4. Y es que la versión 4 tenemos una transferencia de data por PCIe de hasta 32 gigas por segundo, que sería más del doble de lo que nos ofrece el Thunderbolt 3 con su 16 gigas por segundo. Otras cosas que se agregaron es que para los fabricantes implementar Thunderbolt 4 necesitan una protección contra ataque de acceso directo a la memoria DMA y también ya se soportan transferencia de 40 gigas por segundo con cables de hasta 2 metros. Estas nuevas tecnologías las vamos a ver con la nueva generación de Intel, Tiger Lake, o la 11ª generación de sus procesadores con los portátiles que se lancen a finales de este año. Con Thunderbolt 4 mejora la transferencia de datos por PCI el doble y ya tenemos soporte para pantallas en 4K. Mientras que en USB 4 tenemos el aumento de velocidad del doble de lo que teníamos con USB 3.2 y una que otra cosita de Thunderbolt 3. Por otra parte, esta generación deja una gran duda a esos usuarios de Apple a futuro, ya que ellos no van a trabajar con Intel, van a tener sus propios procesadores ARM y pueden estar tranquilos ya que Apple sí confirmó que sus MacBook con ARM van a tener los puertos Thunderbolt a pesar de que no tengan chips de Intel. Así que en este apartado no se preocupen, gente, y ustedes van a actualizar sus portátiles a esta nueva generación Tiger Lake o 11ª generación de procesadores con Thunderbolt 4 y USB 4, o creen que no va a valer la pena si ya tienen el Thunderbolt 3. No se olviden de ponerlo en los comentarios. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Profe, no Dígame. quedó, bueno, a mí no me quedó muy claro a cuánto era la velocidad de la 4ª generación. La 4ª generación trabaja hasta 40 gigabits por segundo en PCI Express. Y en cuanto a los displays que soporta, dice que soporta un display en 8K o 2 displays en 4K, cosa que no lo soportaba Thunderbolt 3. Ya está investigándose, no está investigándose, está en proceso de fabricación el Thunderbolt 5. Ese proyecto de Thunderbolt fue una unión entre los laboratorios de Apple Computer con Intel y la patente fue compartida, pero Apple lo sacó en todas sus notebooks. Nadie más lo tenía, no había otro fabricante que tenga eso. Intel no sacaba portátiles, Intel sacaba los chips que lo consumía Apple Computer. Pero rompió Apple con Intel y el proyecto quedó solo con Intel del Thunderbolt. Sin embargo, ¿por qué rompe Intel por qué Apple es el que se separa del convenio con Intel? Inicialmente Apple tenía otro fabricante de procesadores, después se unió a Intel con la tecnología Core 2 Duo y esa es la que estaban en sus portátiles. Luego de que ellos tenían su fabricante exclusivo de procesadores. Luego de eso, pues se une con Intel y nuevamente se separa. Coge de aliado estratégico a ARM. Para no alargar la historia, primero, respondiendo a tu pregunta, trabaja 40 gigabits por segundo y hay algunas diferencias en cuanto a características con interconexión a dispositivos en comparación con Thunderbolt 3. De ahí casi es la misma transferencia con Thunderbolt 3, las mismas tasas de transferencia.
pero lo lleva de largo a los puertos USB. El USB 4.0 casi no es comercial, no he visto yo en portátiles 4.0, he visto hasta 3.1, que ya es bastante rápido, pero tampoco he visto yo dispositivos en 3.1 más que los pendrive, que son los más requeridos, pero en otros dispositivos casi no. Incluso en pendrive no encuentran mucho de manera comercial pendrive de 3.1, pendrive de 3. Más encuentran de 1 y de 2, pero de 3, 3.1, peor de 4. Entonces eso todavía no hay. Y en cuanto a Thunderbolt, eso es mucho más escaso. Acá no hay. Acá puede ser una tienda exclusiva de Apple que encuentren dispositivos o periféricos para Thunderbolt 3 o Thunderbolt 3, o solo con el hecho de ser Thunderbolt en cualquiera de sus versiones. Si lo encuentran, podrían encontrar en Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, pero ya difícilmente Thunderbolt 3 y peor Thunderbolt 4. Ahora, hace el año pasado, más o menos por octubre no fue, por mayo, poco más o menos, casi en época de pandemia o antes creo que era, pero fue más o menos por mayo, si no fue el año pasado, fue el anteaño pasado. Sí, el anteaño pasado, hace 2 años, que ya las iPad trabajaban con procesadores ARM con un rendimiento demasiado bueno, tanto que competía con los procesadores de Intel. Pusieron a competir, hicieron un benchmark no oficial, pueden encontrar en Google, en YouTube, hicieron un benchmark haciendo esa comparativa de una PC, con i5, si mal no recuerdo, y el iPad con procesador ARM. Los resultados fueron muy interesantes. La iPad tuvo mejor rendimiento que esa PC i5. Entonces, ya con eso rompieron el convenio que tenían con los fabricantes de Intel en sus laptops, en sus MacBook y en las iPad. Entonces, ahorita ya ARM es el aliado estratégico para Apple Computer y todos los procesadores van a ser con ARM. ARM integra muchas cosas en un solo encapsulado, cosa que Intel no lo hace. Intel es más para propósito general y ARM ha avanzado enormemente en el mundo de los dispositivos móviles y él integra muchos, digamos, procesadores gráficos en un solo chip. Y no solo lo integra, sino que el rendimiento, el desempeño, el consumo de energía es muy, muy interesante. Por eso lo cogió él. Y lo que escucharon recién es que nuevamente va a coger Apple Computer, va a coger el Thunderbolt. Thunderbolt para mí es lo máximo, pero equipos con Thunderbolt, dispositivos con Thunderbolt son escasos y costosos, pero es muy rápido. Como les dije en una ocasión, para la parte de multimedia, para la parte de diseño, se usa el Thunderbolt. En ese mundo, Thunderbolt es lo máximo y es la mejor solución que ofrece en este ambiente por las tasas de transferencia. Ahí se necesita altas tasas de transferencia en cuanto a procesamiento en vivo de video. Entonces ahí necesitamos bastante eso. Entonces un procesamiento en vivo en Adobe Premiere, en CutFit Pro, en qué sé yo, un programa de animación en 3D, 3D Studio, Lightweb, Maya, Cinema 4D, XL7, entre otros. Sí, esos son los más conocidos, y hay más. Entonces necesitamos este procesamiento en tiempo real. Incluso actualmente, ahorita con la vanguardia del set virtual, de las presentaciones, de los videos, que cada uno ya es youtuber,
como estamos ahí encerrados en casa, pues todo el mundo quiere lanzar videos. Con esto es más, o sea, un procesamiento en tiempo real del set es lo máximo. Ustedes ya pueden hacer interacciones en 3D, procesamiento en tiempo real con cámaras en vivo. Y ahí necesitan tasas de transferencia altas. Altas tasas de transferencia, ya se puede hacer ese tipo de cosas. No sé si alguien ha usado editores de video. Estos editores de video se demoran para leer el archivo. Archivos demasiado pesados cuestan leerlos. En cambio, con Thunderbolt pues es más rápido. Y no solo es más rápido, sino que permite hacer la lectura en dispositivos externos y almacenarlos en dispositivos externos y leerlos en una red de dispositivos externos. Entonces, cosa que antes no se podía hacer, y peor, hacer una edición desde un dispositivo externo por la lentitud. O sea, coger un archivo de un dispositivo externo y editarlo costaba, ya que si el archivo estuviera en la misma máquina, costaba. Peor si lo pongo en un dispositivo externo, es más lento todavía, pero con Thunderbolt se lo puede hacer. No sé si con eso quedó claro o si tienen alguna otra duda de lo que es Thunderbolt. ¿Preguntas? Freddy, ¿alguna duda? Kevin, ¿dudas? Anthony, Danilo, Brighton. ¿Está claro todo? ¿Ya está listo para una prueba? No, pues no. Yo le voy a preguntar que qué pasa si se le puede conectar 3 pantallas. Dice que solo soporta 2, ¿no? La versión 4. ¿Qué pasaría si se le puede conectar 3? 3 pantallas. Va en pares. Normalmente va en pares. Algo que acotar acá es que en el ambiente, por ejemplo, industrial, las tarjetas gráficas externas han ido en aumento. Las tarjetas gráficas externas casi como que es la mejor solución en la parte industrial. Porque en la parte industrial se necesita bastantes monitores, bastantes pantallas para poder ver todo el proceso industrial. Necesitamos un monitoreo de todo. Mientras más pantallas tengan, mejor. En un solo computador. Estamos hablando de un solo computador. Si tiene 2, pues se duplica. Hay mucha información que se necesita ver a manera industrial, que necesitamos varias pantallas. Entonces, en esta parte, tarjetas externas han ido en aumento y más en este mercado industrial. Y es mucho más práctico que desarmar la computadora, perder la garantía, y puede ser que no le resulte por incompatibilidad del sistema operativo, por incompatibilidad de los sockets, de los conectores, de las versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más práctico resulta comprar una tarjeta gráfica externa que tiene conector USB-C, USB-A, perdón, USB 1, 2, 3 o 4, o el famoso Thunderbolt, o también puede ser HDMI, o también puede ser VGA, o DVI. Entonces ya se unifican los puertos para no tener ningún problema más que quizás la versión, si es 1, 2, 3, 4, DVI 1, 2, 3, 4, 4X, 2X o cosas así. Nos limitamos. En cambio, en la parte interna, pues hay muchas cosas que conocer para comprar una tarjeta y de todas maneras arriesgarse si es que le coge o no le coge en comparación con los drives del sistema operativo que tengan en ese momento. Ahora, lo mejor para estas tarjetas externas es, normalmente se utiliza el DVI. El DVI se utiliza, pero pueden utilizar el Thunderbolt. Y entre esto gobierna en el mercado la marca Matrox. Matrox permite hacer una interconexión por DVI de hasta 8 monitores. Y lo mismo que ocurrió, lo mismo que ustedes escucharon con Thunderbolt 4, que puedes conectar una sola pantalla de 8K o 2 pantallas de 4K, sumando 4K y 4K serían las 8K.
me parece, no he leído bien, entonces no le puedo responder si es posible conectar 3, pero deberían de poder dividir las 8K en 3, cosa que ningún monitor me parece que lo soporta. Entonces, desde ese lado técnico, creo que no vas a poder conectar 3. Si conectas, no vas a poder ver video en esa tercera pantalla. Pero puede ser que si conectes 4, puedas ver 2K, 2K y 2K, sumando las 8K. Lo mismo ocurre en las tarjetas gráficas externas. Si tu resolución máxima que soporta es 16K, entonces esas 16K las puedes dividir en el número de pantallas que tú quieras. Normalmente son pares. Casi impares no hay. A menos que pongas una pantalla ya no en digital, sino en análogo como lo es el VGA. Esos son puertos análogos, el VGA. Entonces, en ese aspecto podrías poner una tercera pantalla en esa resolución. Puede ser, se me ocurre a mí. Pero en la parte digital, no. En la parte digital, la división normalmente es por pares. 2, 4, 6 u 8. Lo que he visto, y es muy atractivo, son las pantallas curvas de resolución doble. Entonces, si tú tienes una pantalla de 1024 por 768, esta pantalla ya no es de 1024, sino 248 por 768. Entonces, totalmente rectangular y curva. Y a veces saben complementar estas resoluciones con 2 pantallas más y 3 pantallas más. Ahí he visto hasta 3 pantallas. Pero ya no sería con Thunderbolt, sino directamente por HDMI o VGA, te pueda permitir hacer esta curiosidad. Ustedes lo pueden ver en YouTube, pantallas curvas, incluso pantallas rectas, con el doble de resolución, y le queda más que 16:9, sino le queda como 32:9 o algo así. Son totalmente rectangulares y curvas. O sea, hay una experiencia interesante, sobre todo para los juegos de video. Yo no soy amante de los juegos de video, pero es interesante ver cómo juegan video en ese tipo de pantallas. Para diseño gráfico es lo máximo también. Dividir todas sus pantallas allí. Claro, para la persona que necesita. Para la persona que no necesita, pues su mundo quizás sea el juego. Pueden sacar provecho en eso. Pero en la parte ya laboral, pues sí se necesita más pantallas. Por ejemplo, en la parte de diseño, necesitan ver cómo va a quedar el preview. Necesitan ver, por ejemplo, las cámaras que tienen en vivo. Necesitan ver cuál es la cámara que van a ponchar. Necesitan ver el efecto que le van a poner antes de salir. Varias pantallas son las que necesitan. En la parte industrial, tienen que ver los monitores de carga y descarga, tienen que ver el Excel que se guarda la información, tienen que ver la parte de control de cómo se lo ve en el computador, qué actuador necesitan levantar, bajar, tienen que ver los reportes, los estados de las balanzas. Son muchas pantallas que se necesitan monitorear. ¿Alguna otra duda? No, ingeniero. Para mí hay mucho tema aquí que hablar, pero ya es cuestión suya de conocer o no conocer. Pero lo que sí les digo es que todo lo que se ve se va a tomar. Y si no hay preguntas, se asume que ustedes saben. Por eso, ¿tienen dudas? Pregunten. ¿No hay más dudas? Entonces, con eso quedaríamos ya claro con la parte de las tasas de transferencia de dispositivos de almacenamiento, pero nos falta profundizar un poquito más del disco duro. Y de ahí pues ya lanzamos con los otros temas. Eso sería todo. Pasen bien. Espero que les haya gustado toda esta fabulosa tecnología, la que viene, la que va a venir.
Y ya el resto sería tendencias, que tendencias hay bastantes tendencias en el mercado. ¿Qué es lo que va a venir en el futuro? ¿Hacia dónde va la tecnología? Pero eso ya es otra historia. Tampoco nos compete en la materia. Pero en tendencias tecnológicas en cuanto a almacenamiento, lo que ustedes han escuchado hasta ahorita no es nada. Pasen bien, excelente mañana, cuídense. Chao.